La pasada sesión de la Asamblea Regional de Murcia aprobaba por unanimidad una proposición no de ley que insta a reforzar los mecanismos de diagnóstico, atención psicosocial y apoyo a la investigación del glioma difuso intrínseco de tronco en la región de Murcia. Hablamos con Isabel Muelas y con Rafa, madre y hermano del pequeño Martín, para evaluar hasta qué punto y ese texto y su posterior cumplimiento puede convertir el dolor personal en un legado útil para otros niños. Rafa, Isabel, bienvenidos. Muchas gracias. Casi 2 años y medio han pasado ya desde la muerte de Martín. Lo estamos viendo aquí. ¿Cómo estáis? Pues mira, cuando la gente me pregunta, Isa, ¿cómo estás?, le digo, bien, ¿sabes? Y ahí cierro la conversación, ¿no? Porque si realmente contesto y profundizo en esta pregunta, digo, te voy a deprimir el día, digo, así que bien, estamos bien. ¿Cómo te encuentras, Rafa? Bueno, han sido 2 años muy largos en los que, bueno, ves como tu familia cae, tiene que levantarse, una fundación que no sabíamos muy bien hacia dónde o por dónde iba, pero bueno, como dice mucha gente, el tiempo ubica y al final, pues bueno, creo que ahora es cuando estamos en una casilla de salida. Estamos en la casilla de salida, Isabel. Estamos conscientes y estamos sabiendo lo que estamos haciendo, ¿no? Hasta hace pocos meses, ¿no? El dolor, la disociación mental, la pena, la amargura, ¿no? Eran los sentimientos principales del día a día en casa, de todo, absolutamente de todo, en mayor o menor medida en todo, ¿no? Ahora es cuando, bueno, podemos respirar, podemos trabajar de una forma más consciente, ¿no? Y hacerlo mucho mejor. Después de esas fases por las que pasa el duelo. Claro. Y hay que pasarlas, ¿eh? Hay que pasarlas, hay que pasarlas a que te salte siempre. Unas personas lo pasan antes, otras lo pasan después, al año, a los 2 años, pero hay que pasarlo. ¿Qué lectura hacéis de la aprobación por unanimidad en los tiempos que estamos políticamente? Bueno, esa unión por unanimidad en la Asamblea Regional de la proposición sobre esta causa. Creo que conforme está el plano político actual, el mayor logro es sacar la moción adelante, ¿no? Pero seguidamente está que todos los grupos parlamentarios, por unanimidad, se pongan de acuerdo. Que creo que conforme está la cosa hoy en día es muy importante, ¿no? Una de las intervenciones que hicieron uno de los grupos parlamentarios dijo que ahí venían a hacer política y que estaban muy contentos, ¿no?, de que se hiciera política para los demás. Al final la moción lleva una serie de puntos, de propuestas que son lógicos a cualquier vista, pero que esa misma lógica, dependiendo de quién la vea, pues la interpreta de una forma u otra. Y que todos coincidan en que son medidas necesarias, son medidas aplicables y son medidas con las que se tienen que comprometer, pues bueno, creo que es muy importante. Es muy importante, pero ¿lo consideráis un punto de inflexión real? Claro. ¿O un gesto simbólico? No. Llevamos la primera acción que hicimos a nivel político fue el 24 de abril del 2024. Rescatamos una propuesta no de ley del 2017 contra el DIPG. Volvimos a activar a nivel político esa propuesta no de ley. En los motivos, de hecho, en el 2017 no se especificaba bien y tuvimos que modificarla. Nosotros, como fundación, al DIPG, que nos dedicamos a los tumores sólidos del sistema nervioso, hay que atacarle de todas las formas. A nivel clínico, a nivel de investigación, porque no podemos llevar a este cáncer ante un juez y decirle, mire usted, llévelo a la cárcel que me roba a mi hijo. No, hay que hacerlo a través de la investigación. Pero también a nivel político es fundamental. Si tenemos un cáncer donde la esperanza de vida está por debajo de 12, ¿qué sentido tiene esperar 4 años para abrir un ensayo clínico? Desde el 2021 hasta el 2026, ¿qué vamos a abrir
2 ensayos clínicos contra el DIPG, no se ha abierto nada. Todos los niños en estos años han cogido sus salas esperando. Necesitamos cambiar esta propuesta no de ley, alzarla a Madrid, porque el primer paso que hemos hecho es desde Asamblea Regional, desde Murcia, pero es el primer paso para llegar a Madrid. Tenemos que llegar a Madrid. Se tiene que cambiar el uso compasivo en enfermedades donde no hay cura. Si tenemos una enfermedad por debajo de 12 meses, el uso compasivo en estas enfermedades hay que cambiarlas. Un paciente no puede morir esperando, y menos un niño. En esa propuesta no de ley exigimos, pero ya no pedimos, suplicamos, pedimos y ahora exigimos que se mantengan por uso compasivo abiertos los ensayos clínicos contra el DIPG fuera del ensayo clínico. Si ahora en enero vamos a abrir un ensayo clínico de un virus oncolítico donde van a entrar 39 niños en fase 2, eso está enmarcado dentro de un marco clínico que se tiene que entrar 39 niños, no pueden entrar todos porque se tiene que concluir ese ensayo. Pero el niño cada 40, ¿qué hacemos con él? Si ese ensayo clínico, las conclusiones no las vamos a tener hasta dentro de un año, 2, 3, conforme esos pacientes vayan siguiendo. Ese niño, esa niña cada 40 tiene que tener acceso a ese virus oncolítico que amplía la esperanza de vida hasta en 5 años. Si no tenemos nada para el DIPG, nada, radioterapia por uso compasivo, y tenemos 2 ensayos clínicos en 2 hospitales distintos que llevamos financiando desde que Martín enfermó y van a ver la luz en el 2026, esos ensayos clínicos se tienen que quedar por uso compasivo dentro del sistema sanitario. Si me das radioterapia por uso compasivo, dame también investigación. Este virus, que ya lo hemos pagado, es que ya está pagado. Y eso se tiene que cambiar. Se tiene que cambiar el uso compasivo en enfermedades mortales. Se tiene que cambiar. Isabel, ¿cuál de esos compromisos consideran prioritarios para empezar a cambiar algo tangible en la región de Murcia? Protocolos de derivación, atención psicosocial. Los protocolos de derivación, nuestra propuesta no de ley, uno de los puntos fundamentales es la derivación. En España solo hay 5 hospitales con neurooncología pediátrica, nada más. Es que en Murcia no tenemos ese servicio, pero vemos tumores sólidos del sistema nervioso en todos los hospitales de España. Pues si es que si yo tengo un cáncer de mama no me voy a ir a oncología pediátrica, me voy a ir al servicio donde me van a dar lo mejor de lo mejor en mi cáncer. Pues en los tumores sólidos del sistema nervioso de los niños solo hay 5 hospitales. ¿Qué pasa con el DIPG? Pues es que tienes que tener suerte hasta para morirte. Es decir, si te toca en una comunidad autónoma donde exista ese hospital, está el Niño Jesús en Madrid, Valdebrón en Barcelona, Sant Joan de Déu en Barcelona, la CUN de Navarra en Navarra y en Madrid, tienen servicio de neurooncología, pueden atender a un DIPG, porque el DIPG es el único cáncer pediátrico de esta magnitud, sin cura. Se necesita hacer biopsia líquida a esos pacientes, porque de esa biopsia líquida depende de poder entrar a un ensayo clínico, fíjate. Se necesita hacer los 5 marcadores genéticos de esa biopsia líquida. Pues en Murcia no tienen el aparataje para hacer esa biopsia líquida. Esa biopsia líquida la hacen los oncólogos y necesitan una formación. Y necesitan disponer el hospital de esas analíticas. Hay que derivar a los pacientes. ¿Por qué no se derivan a los pacientes? Porque cuesta dinero. Porque cada derivación son 15.000 euros por paciente. Entonces, los hospitales y los especialistas en DIPG que están al frente de esos hospitales van al revés. Se pone en contacto una familia con nosotros. ¿De dónde eres? Me lo invento. Bueno, pero una prótesis a lo mejor aproximadamente puede costar eso y se pone muchas cada día. Claro, pero es que tú, un oncólogo, abre el ordenador y en Murcia detectan un DIPG y el oncólogo abre el ordenador y mira, ¿hay un ensayo clínico abierto? No. ¿Hay un tratamiento mejor de lo que yo le puedo dar? No, pues me como al paciente. Y no derivo al paciente a ese centro, a ese CESUR, a ese especialista, para que diagnostique a ese paciente. Eso hay que cambiarlo. Rafa, ¿qué promesas concretas os han trasladado y en qué plazo? Bueno, creo que en política hablar de plazo es pillarte los dedos, porque, bueno, depende de muchas cosas, hay mucha burocracia, hay algo que no ha dicho mi madre, ¿no? Y que también creo que es muy importante, y es que los ensayos clínicos de los que hablamos son financiados
de forma privada, al 100%. Completamente, ¿eh? Y no hablamos de 50 ni de 100.000 euros, hablamos de millones de euros. ¿Quién los financia? Pues fundaciones como nosotros, donaciones de empresas o empresarios o gente altruista que confía en un proyecto, que confía en nuestra misión, que confía en otra fundación, y así funcionamos. ¿Os está ayudando mucha gente? Sí. Bueno, tenemos una cadena de favores y una cadena de... Bueno, desde que empezó todo esto, muy grande, que al final cada vez que necesitamos ayuda podemos recurrir a eso y la gente está al pie del cañón. Pero una de las cosas que la propuesta, la moción, incluye es que actualmente seguimos la investigación, se explica mal. Actualmente seguimos por debajo del 5% de inversión en investigación respecto a lo que se invierte y el cáncer. Y el cáncer infantil, de ese 5%, es un 2%. Quiero decir que sí que es verdad que en los últimos años se ha aumentado el gasto en investigación, eso es cierto, pero no se ha aumentado de forma equitativa. Entonces, sigue habiendo enfermedades de tercera, enfermedades de segunda, enfermedades de primera. Totalmente. Y enfermedades prioritarias, cuando realmente si aplica una lógica inversa, para mí es mucho más importante un paciente con DIPG, que no tiene nada, que un paciente, respecto a la investigación, ojo, a un paciente que a lo mejor tiene leucemia, que está la supervivencia por encima del 85% actualmente, porque lleva muchos años de investigación para esa enfermedad. Es que existen enfermedades públicas y enfermedades privadas. Sí, sí. Respecto a y el DIPG es privado. Claro. Es una enfermedad privada. Respecto a promesas que queramos que cumplan, que se han comprometido, realmente al final son enfermedades muy características, muy fáciles de identificar respecto a consecuencias, porque te dan un plazo de tiempo muy corto. ¿Qué sentido tiene que una persona que tiene menos de 12 meses de vida tenga que esperar una burocracia de 24 meses para abrir un ensayo clínico? ¿No tiene sentido? No tiene Se sentido. tiene que cambiar. Entonces, todo eso convierte ya no la investigación o las enfermedades, como te he dicho, en enfermedades de primera, de segunda y de tercera, porque al final no todo el mundo tiene las mismas opciones. ¿Cómo va a cambiar? Es muy reciente, ¿cómo ha cambiado? Podría preguntaros, pero ¿cómo va a cambiar la misión de la Fundación Martín Álvarez Muelas ahora? Ayer se presentó esta propuesta no de ley en Madrid, estamos a la espera, ¿no? Entendemos por lógica que si en Asamblea Regional todos los partidos políticos por unanimidad ven lógica, ¿no?, estos puntos, ¿no?, para el DIPG, que hay que decir que es el único cáncer pediátrico mortal al día de hoy, el único, ¿no? Quiero entender... 30 casos, perdona Isabel, se diagnostican en España cada año. Esos son los datos que hay publicados, pero no es así, es un 1%, el 0,1%. A ver, el problema que tiene el DIPG es que es una enfermedad que se conoce desde hace muchísimos años, pero que no se ha atendido desde hace muchísimos años. Entonces, hay muchos casos que ¿Creéis que por la prevalencia? Por el impacto que tiene la familia, Porque somos 50 familias al año en España, son de entre 40 y 50 casos entre niños, y jóvenes, adultos. Llevamos a una niña de 16 y adultos. Llevamos a un señor de 27, a un señor de 32 y a una señora de 53. Nuevos diagnósticos cada año en España, ¿no? En España, y 300 en Europa. Al ser esa incidencia entre 40 y 50 casos al año, pues esas familias que pierden de la forma que pierden, tan cruel, tan devastadora, ver a tu hijo que se le va la vida sin tener un arma real. Esas familias se quedan abocadas a pasar el duelo de la mejor forma posible, intentar olvidar e intentar vivir. Y somos 40-50 familias al año empujando esa investigación. Si no damos visibilidad y decimos a todo el mundo que existe un cáncer, que todos nuestros hijos, nadie compra boletos para esa lotería y están todos. Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, los hijos de los hijos de los hijos. Somos 40-50 familias empujando a esa investigación. Sí, los investigadores, cuando tienen líneas de investigación contra el DIPG, el 80% de su financiación es privada, de fundaciones como nosotras, de gente, y el 20% por su excelencia en el trabajo. Hay investigaciones de DIPG que las hemos abierto nosotros. ¿Cuántas líneas de investigación tenéis ahora mismo abiertas? Pues hoy hemos firmado otra
a las 8 de la mañana. Muy bien. A las 8:30, ¿sabes? Éramos 5, 4 a nivel nacional y 1 a nivel internacional. Y sobre la donación del tejido cerebral de Martín, 2 años y medio después, ¿han recibido algunos resultados preliminares o manifestaciones de interés científico? Claro, y nos han solicitado parte del tumor y de hecho, bueno, No sé si pueden compartir, sin comprometer la confidencialidad, no sé si pueden compartir alguna información. La importancia que tiene de esto es que estos padres, ¿no? Bueno, todos, deben de entender que si no hay tejido vivo, y ya no es tejido vivo, y si no hay una parte de tejido necrosado, una parte de tejido sano, la parte que se empieza a infectar y luego la infectada, es decir, esa transición en el tejido, los investigadores no tienen material con el que trabajar. Es muy difícil hacerle entender a unos padres que están pasando por esto, y yo lo he vivido en mi casa. Es decir, mi padre hasta el último momento no dijo que sí. Hasta el último momento, no último. Entonces, es muy difícil hacerle entender que a tu hijo, a título póstumo, tienen que volver a abrirle, quitarle una parte, ¿no? Porque es muy necesaria. Quitársela toda. Eso no... ¿Qué has dicho, Isabel? Se quita el cerebro completo. Claro, porque tenga también trazas sanas, trazas, lo que te he comentado. Entonces, es muy difícil. No todos están dispuestos. De hecho, yo creo que Martín donó su cerebro y yo creo que desde él a día de hoy ha habido una niña. María, que se fue, nos dejó una hace niña. Entonces, 12 días. Y no será porque nosotros toda esta información la compartimos, quiero decir. Incentiváis constantemente, pero que es algo muy complicado. Es fundamental. El problema es que es vital, es vital. Es un diagnóstico tan devastador y es... O sea, nosotros lo contamos ahora desde la templanza, desde un poco la distancia, pero yo recuerdo esos días en mi casa hablando de donaciones, hablando de la investigación, hablando... Es que eso no hay ser humano que lo soporte. Entonces... Ese dolor. Claro. Es que hay ensayos clínicos, las fases de los ensayos clínicos son 8, ¿no? Llega un momento en que todos los ensayos clínicos, cuando ya en fase 1 has probado la toxicidad con ratones y modelos humanoides, hay que descongelar un cerebro antes de llegar a la clínica a los niños. Si yo estoy investigando una droga contra el DIPG, primero, antes de llevarla a la clínica a esos niños, tengo que pasar, claro, con ratones y con cerebros. Si no tenemos cerebros, hay investigaciones que se paran, hay investigadores, trabajamos con el Príncipe Máximo de Holanda, con Hans Meel, que lleva no sé cuántos años, ¿no?, coleccionando donaciones de DIPG para poder seguir con su investigación, coleccionando. Falta de ese material tan importante para poder seguir avanzando. Son las 11:41, es el momento de irnos a publicidad, pero vamos a volver enseguida. De nuevo con Rafa, con Isabel, el hermano y la madre, lo vemos aquí, del pequeño Martín. Y yo quería preguntarles, ¿qué barreras encuentran las familias con un niño con DIPG para recibir atención especializada, decíamos, o para entrar en ensayos clínicos, pero que todavía no están en marcha? Claro. Yo no sé si tú te acordarás cuando Martín enfermó, que comprábamos un fármaco a través de Alemania por uso compasivo y se lo dábamos a Martín, ¿no? Ese fármaco, el promotor principal es el Hospital Rose de Francia, ¿no? Pues decirte que ese fármaco, que se llama ON201 y Everolimus, que son fármacos para el cáncer de pulmón, no son para los tumores del sistema nervioso, está enmarcado dentro del sistema sanitario, dentro de un ensayo clínico que se llama Biomed 2.0. Y eso se ha conseguido pues gracias al sueño de Vicky, al doctor La Saleta, a fundaciones, a gente, es decir, los niños diagnosticados ya no tienen que hacer lo que hicimos nosotros, comprar el fármaco en Alemania, cruzar los dedos para que no se parara en aduanas, gastando 10.800 euros cada 2 meses. Se da gratuito y dentro del sistema sanitario por uso compasivo. Y eso, el ensayo clínico que yo copié de Estados Unidos, que lo hice en el salón de mi casa, está establecido en estos 5 hospitales, ¿no?, en estos CESUR, ¿no?, por uso compasivo. Imagínate qué gran paso. Y eso lo queremos hacer con los otros ensayos clínicos. Además, os vais ahora a Estados Unidos a seguir trabajando, a seguir
empujando. ¿Qué ofrecéis a otras familias afectadas por la misma enfermedad que Martín desde la Fundación? Un camino. Como dice mi madre, un camino de baldosa. Nosotros no tuvimos... Todo lo que nosotros tuvimos vino a raíz de noches sin dormir de mi madre y tirando de móvil, información, internet, buscando, a raíz de una cadena de favores que se inició en su día, que nos llevó a Gloria, a Barcelona, a otros padres que habían pasado por esto, que aportaron su experiencia, y al final, pues todo eso ha hecho que, bueno, que desde la Fundación se pueda dar una ruta hacia la nada, porque la realidad es que hoy, a día de hoy sigue sin haber nada, pero por lo menos es una ruta que está pensada por y para el paciente, para mantener la calidad de vida de un paciente. Un niño tiene que ser un niño siempre. Estamos estableciendo un camino de baldosas amarillas para que haya una esperanza en este cáncer. Antes hablabas, un dato solo, 10.800 euros cada 2 meses en un medicamento. Siempre y cuando no vomitara. Esas empresas, empresarios, gente anónima que nos está viendo y que quiera colaborar con la Fundación de Martín antes de marcharnos, ¿qué tiene que hacer? Pues tienen que entrar en la página web, ponerse en contacto con nosotros. Nosotros hacemos eventos, cualquier empresa, cualquier persona que quiera colaborar con nosotros puede proponernos un evento y nosotros le damos el soporte que necesite, y luego, pues como siempre, pues recurrir a ese altruismo, ¿no?, de esas personas que pueden realizar donaciones, que se pueden hacer socios de nuestra fundación en nuestra página web, aprovecharse de los empresarios y las empresas de las ventajas fiscales que tienen, obviamente, porque no es algo que no se puede omitir, y hacer que entre todos, pues bueno, sea mucho más fácil. Bueno, Rafa, Isabel, que ese esfuerzo y la muerte de Martín sirva para cambiar esa realidad y poder así ayudar a otros niños que, como Martín, de manera injusta, enferman cuando no tienen edad para hacerlo. Gracias Muchas por gracias. acompañarnos.